Agradecemos que nos acompañen como todos los miércoles. Vamos a esperar a que se sume Francisco y en cuanto él se sume vamos a comenzar con la conversación. También les voy contando que el viernes se va a publicar una edición especial que es sobre inclusión y el aprendizaje de lenguas como derecho. Así que es muy importante también que puedan verlo y lo podamos compartir. Eso va a ser el día viernes con el profesor Mariano Montserrat y Cristina Magno. Vamos a bienvenida a Francisco, a ver si nos puede escuchar. Hola Francisco, ¿me podés escuchar? Todavía no. Hola Francisco, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola Mariano, ¿cómo andás? Muy bien. Bien, bueno, me alegro de que podamos conversar hoy. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Se está No, sumando es un placer. gente, bueno, ¿Cómo? se está sumando mucha gente, te cuento. Bueno, muy bueno eso. Muchos alumnos que tenemos en común, alumnos tuyos, así que bueno, vamos a dar comienzo y la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuáles son los debates actuales que se dan en torno a la enseñanza de la fonología? Ok, hay un montón de cosas que están pasando. Algunas de esas cosas están relacionadas con fenómenos un tanto más grandes. Por ejemplo, la fonología hoy por hoy te ayuda a que el celular te entienda y que por ahí te investigue que estás hablando, no sé, que te querés comprar un aire acondicionado y de repente te aparece una publicidad. O sea, hay alguien que se encargó de que esos algoritmos sean interpretados. Después encontramos fonética forense, por ejemplo. Hay casos judiciales donde una persona se determina culpable o no basado en el acento o características de la formación de la voz de esa persona. Y todas estas cosas que a veces las nuevas tecnologías nos hacen llegar a nuestra casa, también pueden tener un impacto muy fuerte en didáctica. Algo que está pasando y que es muy grande es, por ejemplo, antes necesitabas mucha tecnología en un lugar especial para poder analizar patrones de habla, fonética acústica. Ahora es muy fácil hacerlo desde tu computadora. Entonces hay mucha fuerza en lo que es sociolingüística. Las variedades de lenguas que antes no se estudiaban, ahora de repente cobran impulso, se trata de ver qué pasa con las subculturas, qué pasa en distintos lugares del mundo. Creo que la idea es, con el posmodernismo, la idea de pluralidad, de que hay muchas voces y todas esas voces tienen derecho a ser escuchadas. Bien, bien. Eh, a Qué bueno, nivel, por ejemplo, me encanta esa idea que dejaste de cómo todas las voces interactúan ahora y cómo también tenemos más acceso al saber, ¿no? Es una forma de democratizarlo también. totalmente. Algo que por ahí, si alguna persona nos está escuchando y tiene muchos años de profe de inglés, probablemente se acuerde que había que luchar. A mí me pasaba como alumno, que en el colegio había un grabador y luchaba el de música, el gimnasia y el de inglés para ver quién tenía acceso. Y después si pensamos en el tipo de inglés que se escuchaba, estoy hablando de épocas donde la televisión por cable no era tan común, o estaban los programas grabados, o no había internet, por ejemplo, eran muy pocas voces. La gente tiene la idea de que el inglés cambió y que se deformó. Y la realidad es que nunca fue una cosa tan monolítica. Lo que pasa es que si pensamos en la compañía, que no sé, se usaba Streamline, por ejemplo, un solo libro, con 4 hablantes y todos los libros de cierta editorial, tenía ese universo lingüístico. Entonces eso, la realidad es que cambió mucho y hoy creo que los profesores estamos en un estadio distinto. Antes por ahí el profe era lo más cercano que tenías al inglés de verdad. Y hoy por hoy cualquiera tiene acceso a un montón de información y de fuentes, y creo que el labor nuestro como profes es ser un puente, ayudar a esa persona a reflexionar en lo que pasa también a veces en la lengua propia. Me parece que el Fran, espacio interesante, sí. ¿existe el inglés de verdad? Justo nombraste el inglés de verdad, sé que lo entrecomillaste, pero ¿qué sería el inglés de verdad, no? Bueno, ahí en parte me parece que hay una confusión muy grande. Eh, Quizás se haya establecido por tradiciones antiguas. Si nos remontamos un poco a la historia, en el siglo XIX se empieza a analizar las lenguas y se empieza a conectar la idea de que las lenguas son familias. En esa época aparece la idea de que la fonética es parte del corazón de la enseñanza de la lengua extranjera. Y lo que se trató de hacer es generar una idea monolítica, una idea de un estándar muy claro para que la gente pueda aprender algo concreto. Muchas veces la gente que repite lo que los libros dicen se olvidan de lo que los autores de esos libros decían. Por ejemplo, la gente piensa que Daniel Jones, allá por el principio del siglo XX, era una persona que miraba con desagrado las variedades y en realidad lo que decía es todo lo contrario.
Yo hablo de lo que yo sé, pero hay muchas cosas que son válidas. Y me parece que a veces tiene que ver con la inseguridad de ser no nativo. Creo que hay un punto muy grande. Sabemos también a nivel histórico la pelea entre Quirk y Crachu hace mucho tiempo, creo que en los 80, donde había posiciones que preguntaban si un profesor no nativo era realmente una ayuda o un problema para ese alumno que quería aprender inglés. Entonces me parece que ahí hay ciertas tradiciones y ciertas cosas que la gente cree que entiende, pero en realidad no entiende. Probablemente sea porque hay mucha plata detrás del inglés. Eso es una cosa innegable. Entonces se vuelve una especie de hito culto. Es como la gente que tiene la cara del Che Guevara y por ahí son hipercapitalistas y habrían odiado al Che si estuviera vivo. Puede pasar esto, que vende mucho tener la foto del Big Ben o de la Estatua de la Libertad. Eh, entonces hay muchas cosas dando vueltas a la vez. La idea del... A ver, Francisco, justo se congeló la conexión. No sé si a ustedes lo pueden escuchar a Francisco, pero me parece que no. A ver si lo podemos recuperar. Francisco, decime si me escuchás. Me parece que la conexión... ahora, sí, tu Ok, conexión... Nada. puede ser. Acá estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Em, Nada, la idea de la pluralidad y la idea de que muchas cosas existen, como te decía antes, y existen variedades. O sea, hay un debate, el otro día Juan José decía que no existe el hablante nativo de la variedad estándar. Hay quienes piensan que sí. Por ahí la discusión que tenemos entre nosotros es que muchas veces la variedad estándar es la... Se volvió a congelar. A ver, vamos a intentar recuperarlo a Francisco. Si no podemos, vamos a buscar otra manera para poder seguir escuchándolo. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con Francisco. Francisco, si me podés escuchar, cuando me puedas escuchar, avísame. A ver. Vamos a esperar. Francisco salió de la conversación, se ve que por problemas de conexión. Vamos a esperarlo, a ver si se puede volver a unir. Algunos dicen, volvé Francisco. Gracias Cecilia, que estás escuchando la conversación. Vamos otra vez a recibirlo a Francisco, a ver si podemos continuar con la conversación. No se preocupen que si no, vamos a buscar la manera de poder tener esta Vuelta. conversación. Hola Francisco, ¿cómo andas? Otra vez. Muy bien. Ahora está, si se corta por algún motivo, buscamos la manera, ¿sí? Dale, no hay problema. Bien. Bueno, nos estabas hablando de cuáles son esos debates y habías dicho que había un montón de cuestiones en juego. Hasta ahí habíamos llegado. No sé si Ujú. de eso o si no avanzamos. Muchas cuestiones de poder también. Me parece Ujú. que no podemos olvidarnos de esa parte. La gente generalmente tiene la pregunta o la idea de que el inglés británico se enseña como estándar porque es mejor que el americano o cualquier otra variedad. En nuestro país hay una tradición histórica. El Joaquín y el Lenguas están hace 115 años, me parece, dando vueltas, y fueron alemanes los que trajeron la fonética a la Argentina. Lo que me parece que pasó a nivel histórico es que Inglaterra era muy poderosa en el siglo XIX y dejó de serlo en el siglo XX. Entonces Estados Unidos no tiene que vender el inglés como un gran negocio. Mientras tanto, me parece que el mercado inglés hace un gran provecho de esa parte. Y ahí también tenemos la idea de que hay más materiales, hay un montón de cosas, hay muchísimo dinero detrás de las compañías como Cambridge o los exámenes, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene una fuerza a la hora de elegir modelos o a la hora de pensar el inglés como un producto que se comercializa. Ujú. Y, Francisco, perdón, justo uh-huh, que ahora nombraste el tema de exámenes, viste que dentro de la evaluación o inclusive en la didáctica en general del uh-huh. inglés, se habla mucho del concepto de inteligibilidad, digamos, de cuán inteligible es el alumno y si es inteligible, digamos, se toma como válido para la comunicación. ¿Qué pensás vos de ese concepto? Es un concepto de que hay muchas cosas escritas y no hay conceptos totalmente categóricos. Lo que me parece que nos pasa y nos atraviesa es que nosotros somos, o al menos yo, un hablante no nativo y uso el inglés de una forma profesional. Y muchas veces todos nosotros que damos clases de inglés o que somos traductores o profesores o trabajamos con el inglés, tenemos un objetivo un tanto distinto del alumno común o nosotros mismos antes de elegir ser profesionales. Lo que nos pasa muy claramente es que vivimos en un país donde el español es la lengua mayoritaria
en muchas de nuestras aulas es un aula monolingüe. Entonces hay un conflicto que no pasa en el tipo que te escribe el libro en Inglaterra, tiene un aula pluricultural y plurinacional y de muchas identidades. Entonces el inglés es realmente la lengua que una todas esas necesidades. Acá a veces nos cuesta una actividad que los chicos hablen en inglés en una clase que se desarrolla en Argentina, porque porque si buscas comunicarte no hay nada más rápido e inmediato que el español. Entonces hay un montón de cosas dando vuelta. Creo que una experiencia rica es cuando tenés una persona de otro lugar, no necesariamente nativo del inglés, pero una persona de otro lugar interactuando para ver hasta dónde hay problemas de comunicación o no. Básicamente, el análisis más normal, que por ahí puede ser el de Monroe y Derwin sobre inteligibilidad, es inteligibilidad tiene que ver con si la otra persona te entiende. Si yo tuviera una interacción con otra persona, la otra persona puede responder preguntas sobre lo que yo le dije, puede interactuar conmigo o no. Esa sería la idea de inteligibilidad. Después hay otra noción que es la idea del accentedness. ¿Cuánto acento extranjero tengo? Que eso muchas veces es fuerte si la persona vive en el país. Por ejemplo, en el mercado laboral americano, la gente quiere perder su acento para tener mejores proyectos de trabajo. Y hay un gran mercado detrás de gente que te vende la idea de que vas a perder tu acento y vas a convertirte en un americano más. Que hay estudios que lo hacen comparable a este marketing con la que dice que vas a hacer una dieta y vas a volver flaquito en 3 meses. Es muy parecida a la idea. Entonces, hay que ver a quién estás contratando y por qué. Y después hay una idea que es el de la comprensibilidad. Es la percepción del otro interlocutor de cuánto te entendió o no. Pensemos en Ana Má Ferreira acá. Creo que a Ana Má le entendemos todos y todos sabemos que suena portuguesa o brasilera y creo que ella vende sonando portuguesa o brasilera. Ahora, uno puede creer del prejuicio del hablante, del prejuicio como escuchante, decir si le entiendo más o le entiendo menos. Claro. Eso es muy variable. Entonces, la pregunta que yo me hago siempre es, si yo comparto la L1 de mi alumno, ¿estoy tan seguro de que yo le entiendo porque le entiendo desde el inglés o porque le entiendo del español o porque lo entiendo de un concepto intercultural? Sí, Y ahí la verdad es que no sé si hay una respuesta muy clara. se ¿Cómo? juega, se juega el entrecruzamiento entre las lenguas. Justo la semana próxima vamos a tener una charla con Leandro Paladino sobre translenguar, ¿no? Y cómo en el aprendizaje tenemos que tener en cuenta todas las lenguas que el alumno conoce, quizás para poder entender cómo es su proceso, ¿no? Que es muy Sí, interesante tal cual. conectar con esto que estás diciendo. Bien. Francisco, no sé si querés cerrar con algún otro debate actual que te quedó pendiente, porque yo te interrumpí con el tema de inteligibilidad y por ahí vos querías nombrar algún otro debate. No, creo que algo que es interesante es la idea de inglés como lengua franca, que es algo que se maneja mucho últimamente, y me parece que es uno de los conceptos peor comprendidos. Ajá. Eh, Porque me parece que mucha gente siente que la pronunciación tiene que ser relegada porque es o convertirte en un hablante nativo que nunca seremos o la nada misma. Entonces hay una situación de tensión entre estas dos visiones opuestas. Lo que se propone hace 20 años, ya que está la idea de lengua franca muy, muy estipulada, es Jennifer Jenkins hizo una tesis doctoral donde dijo, doy clase de inglés como lengua extranjera a un montón de gente de distintas nacionalidades. Y me doy cuenta que cuando dejan de comunicarse no es porque se comieron la S o porque usaron una estructura que no es del inglés o porque usaron palabras que no son inglesas, porque muchas veces la comunicación pasa a pesar de eso. Ella se dio cuenta de que cuando la gente no se entiende, por ejemplo, un chino con un brasilero hablando en inglés, es porque sus fonologías son muy distintas, muy distantes. Entonces, lo que ella empieza a ver es cuáles son aquellos factores que producen mayores problemas. Y ahí aparece una idea de el centro de características necesarias. Este debate que nos pasa en el inglés, por ahí no nos pasa con otras lenguas como el francés o el italiano, porque la gente accede a esas lenguas por otras razones. Muchas veces la idea de hablar con el hablante nativo como razón prioritaria. Lo que nos pasa en el inglés es que sabemos por números que es mucho más fácil hablar con un extranjero que hablar con un hablante nativo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el área de permisibilidad que nos permite a nosotros entendernos con una persona que viene de otra historia lingüística a través de esta lengua que sería el inglés, que es una lengua intermedia? Entonces, más que pensar que es un viva la pepa, es pensar, ok, esto realmente importa. Por ahí no me doy cuenta en la clase en Argentina porque todos hablamos español, pero por ahí cuando interactúas con alguien de otro lado, te das cuenta que esas cosas que vos le entendés a tu alumno, por ahí la otra persona no se las entiende.
Qué interesante, Francisco, porque con esto que vos estás diciendo queda mucho más en claro que la fonética tendría que ocupar un rol central en la clase, porque, digamos, hace mucho a la comunicación o a la interferencia en la comunicación. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cómo crees que se puede incorporar la enseñanza de la fonología, diferentes aspectos, en los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel primario o en el nivel medio, en donde vos elijas, pero quizás con algunos ejemplos concretos o cómo vos crees que debería abordarse. Me parece que lo primero que tenemos que hacer como profesores es sacarnos el miedo. Creo que ese miedo es a no ser lo suficientemente bueno o a no tener estrategias o a querer replicar lo que vimos en la formación docente. Me parece que ahí hay que empezar. Si no sé si alguno estudió otra lengua, muchas veces los que hacen italiano, yo me acuerdo de mis clases de italiano, o portugués o francés, se empieza con fonética. Y a veces lo que tiene bueno la fonética es que es jugar. Y es hacerse el pavo o ser medio un actor. Y a veces permite que la gente se relacione a través de cosas actorales muchas veces. Porque todo el mundo puede hacer en español, usar español como punto de partida, que es algo que todos compartimos, y a partir de ese punto de partida hacer de cuenta que sos un inglés, hacer de cuenta que sos un francés. Y ahí estás trayendo al aula cosas que los chicos ya saben. No sé, a veces son prejuicios, después tenés que trabajar Ah, ese prejuicio para que no sea algo malo. O sea, son estereotipos. porque básicamente, claro, hay que tratar de ver cómo se puede manejar. Me parece que muchas veces es con honestidad que se puede trabajar esto. Y a veces te permite que, como fonética, tiene que ver con dos cosas muy fuertes, que son la percepción y la producción. A veces pensamos que solamente hablar, y muchas veces es poder aprender a través de producir a Claro. entender mejor y entendernos mejor. Entonces, me parece que una cosa muy, muy piola es poder trabajar con distintos niveles, distintas cosas. Con los chicos más chiquititos, lo primero que ellos hacen es llegar al sonido. Y son menos prejuiciosos con el sonido, o sea, no tienen miedo al ridículo. Y algo que muchas escuelas usan son el sistema de phonics, que es tratar de ver cómo suena la lengua, y hay canciones y hay un montón de materiales, muchas cosas están gratis en Internet, por ejemplo, y eso permite que los chicos a través de canciones puedan ir explorando a través de la escucha primero, porque primero necesitas escuchar para darte cuenta que hay algo que es distinto, y esa cosa que es distinta te va a permitir probablemente producirla. Conciencia. En la escuela, ¿cómo? Conciencia Conciencia. fonológica, generar la conciencia fonológica. Eh, necesitas un grado de pérdida de confort para poder resolver un problema y aprender. Eso es algo crucial. Y perderle el miedo al ridículo también. Y a veces en el colegio algo que te puede pasar, creo que nos pasó a todos, es que aquel pibe que no le copa inglés, a veces le copa la música. Entonces se puede enganchar de que entienden más o que pueden realizar cosas que los demás por ahí no pueden, y es valorizar el otro. Fonética lo que tiene quizás de distinto de las otras áreas es que es la más corporal, porque tenés que descubrir tu cuerpo, porque tenés que ver cómo mueves tus músculos, porque tenés que ver cosas que haces en español y que por ahí en inglés no haces, o cosas que haces en español distinto de la persona que tenés al lado. Claro. Pensemos o que puede pasar en otras lenguas. Eso es un marcador social del español. Muchas veces es clase social, muchas veces la gente siente que es distinta de que tiene sentado al lado o enfrente, y por ahí son estos espacios a través de la lengua extranjera que puedes volver a visitar tu propia experiencia lingüística y aprender a ver que distinto no es malo, que distinto es bueno, y que hay que tratar de abrir la oreja y por ahí también abrir la cabeza para apreciar esa diferencia. Sí. Me contaba una alumna hace poco que ella trabaja en un colegio donde hay nenes que vienen de distintos lados del país, algunos no hablan necesariamente solamente español, otros vienen de otros países limítrofes, y a veces la gente tiende a reírse de la diferencia. Y a veces en una clase de lengua extranjera, porque el inglés goza de cierto prestigio social, podés retomar esas cosas que hacen los chicos que vienen, no sé, de la zona del noreste de Argentina, glottal stops, que son características del guaraní, y ver que existen, ver que también te pueden pasar en español y revalorizarla de alguna forma. Tenemos hablas con gente de Colombia, de Venezuela, o sea, el español que estamos escuchando hoy por hoy es muy variado. Y por ahí una persona de otro país tiene el fonema y que nosotros no tenemos. Si una persona en inglés internacional dice que mi email es franciscozabala@gmail.com, una persona que no sabe que los argentinos tenemos problemas con el sonido y, va a pensar que estoy hablando de una persona trans
de una forma vulgar. Entonces estoy presentándome, ahora no sé si la gente sabe Gmail y Gmail. Entonces a veces son cosas muy tontas que si no lo presentas sabiendo lo que estás haciendo, puedes terminar causando una mala impresión a otra persona o hiriendo a otra persona. Ujú. Sí, Y es ahí después, no sé, cosas. cuando la fonética tiene mucho sentido, ¿no? O sea, podés realmente generar significados distintos, absolutamente. Totalmente. A veces nos cuesta verlos porque compartimos la L1. Y después, no sé, desde el campo de literatura hay un montón de cosas que puedes hacer, que son textos. De vuelta, nosotros somos puentes. Podemos traer cosas que están pasando afuera, no sé. eh, Desde el otro día hablaba, creo, Julieta, sobre el debate de Greta y el otro chico argentino. Y la verdad es que es súper valioso ver que hay gente que usa el inglés para comunicar cosas muy, muy importantes. Y por ahí ver qué pasa en esa persona, que todos sonan distintos, pero todos pueden comunicarse. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que está pasando que permiten que esa gente se entienda entre sí? Otra cosa que nos pasa mucho es que si pensamos en adultos y niños, el adulto tiene pánico a la actividad de escucha comprensiva. El chico como que va más feliz a la vida, eh, y bueno, algo que podemos trabajar es la parte de la escucha. ¿Qué nos pasa en inglés a nivel discurso, por ejemplo? Que básicamente podemos pensar que el inglés es como una página web. Lo que importa es grande y es claro, y lo que no importa o es predecible es chiquitito y está todo como oscuro o poco claro. El adulto quiere escuchar todo lo que está escrito de una forma muy clara. Entonces, podemos ser honestos con ellos y decir, no vamos a escuchar todo, porque no se va a decir todo, y por ahí crear estrategias donde esa persona se sienta acompañado en la escucha. Me parece el problema más grande que tiene que ver con la enseña de la escucha en inglés, es que creemos que mayor exposición implica mayor resultado. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es andamiar esa exposición para que la persona pueda entender qué es lo que está escuchando, qué es lo que no va a escuchar y dónde están los puntos que realmente hacen el mensaje. Bien, No pasa en otras lenguas. por lo que estoy escuchando lo que vos decís, tiene mucho en común con lo que también dijo Juan José Arias en su conversación, que es también un poco hacer como una reflexión en torno a la fonología, en el caso de Juan José era acerca de la lengua, e incorporar eso como parte de la enseñanza, como tema de enseñanza también. Bueno, reflexionemos sobre qué pasa cuando yo no entiendo a otro, poder respetar al otro aunque tenga esté usando otra variedad de la lengua que estoy aprendiendo o de mi propia lengua. O sea, vos tomás esto y lo incorporás como contenido de enseñanza también. Tal cual. Por ejemplo, ahora nos pasa con lo de las vidas de las personas negras. Ahora hay muchas voces de personas que fueron oprimidas históricamente en Estados Unidos. Y se empiezan a escuchar ingleses distintos. Y a veces los chicos te dicen, profe, no entiendo lo que están diciendo acá. Y por ahí es una buena, si te están trayendo eso como emergente los chicos, es porque les interesa. Ahí puedes empezar a explorar, no sé, la idea de la lengua estándar y no estándar, la idea de discriminación, la idea de registro, la idea de cómo en cierto contexto puedes hacer una cosa y no en otro contexto. Ver qué nos pasa en nuestro país, por ejemplo. Son todos puentes que permiten juntar la idea de lengua y cultura, lengua y comunicación, la lengua como objeto de estudio. Hay un montón de cosas que están pasando y que son interesantes. Bien. Eh, Francisco, si querés, ahora después volvemos al uh -huh. tema del aula en sí, pero me gustaría preguntarte qué aportes, porque a raíz de lo que estás diciendo, qué aportes hizo el análisis del discurso o hace el análisis del discurso a poder entender ciertos procesos fonológicos, a quizás también aprender fonología, ¿no? Uh -huh. La fonología que enseñamos por lo general tiene un arraigambre fuerte en el estructuralismo, que sería la idea de ponerle nombres a las cosas que pasan en la lengua. Hay tendencias muy grandes, está la gramática generativa, que habló Juan José el otro día, está la análisis del discurso, que va por otra rama, que es más social quizás. Una cosa por ahí no niega la existencia de la otra. Me parece que lo que se puede rescatar muy claramente en la análisis del discurso es la idea de registro. La idea de que depende de con quién estoy hablando y por qué estoy hablando con esa persona, qué cosas son más viables y qué cosas son menos viables. A esto, de vuelta, volviendo al inglés como lengua franca, algo que nos pasa es tener en cuenta al otro, cómo nos adaptamos a la otra persona. Si yo soy un profesional de la lengua inglesa, soy profesor de inglés, quizá tenga más recursos para simplificar mi habla, en tanto a la lexis, en tanto a, no sé, evitar usar frases, phrasal verbs, o evitar usar idioms que no todo el mundo conoce.
Entonces uno tiene ese registro de poder trabajar en cómo me acomodo a mi interlocutor. A veces te puede pasar también, depende depende de qué cultura venga la persona. Yo en Brasil, si uso inglés, probablemente voy a sonar un poco más latino que si uso inglés en Ámsterdam, porque en Ámsterdam, si sueno muy latino, pues no me entienden nada. Pero en Brasil, si las lenguas son lenguas hermanas, por ahí puedo usar un inglés con ciertas características. Pero para que yo me pueda adaptar, necesito conocer más. O sea, tiene que ver con la amplitud de mi registro. Si yo tengo un registro muy amplio, yo puedo adaptarme a distintos interlocutores y no tener problemas, pero si yo tengo un registro muy restringido, lo único que voy a poder hacer es estar ceñido a una situación en particular. Si pensamos a nivel discurso, creo que lo más interesante es ver cómo, de vuelta, en la escucha y en la producción. ¿Por qué hablo mucho de la escucha y la producción? Porque nosotros podemos en el aula hablar de qué es lo que el alumno puede producir idealmente, y cada uno es gestor de su propia producción, pero nunca somos gestores de la comprensión del otro. Yo no puedo poner un arma en la cabeza a la otra persona y decirle habla claro. En las situaciones donde la gente no se entiende, generalmente uno grita. En todas las lenguas. Hay estudios que lo muestran. Hablas más fuerte. Y eso no implica que la otra persona te va a entender. Entonces, tenemos que tratar de generar un modelo de producción que sea lo bastante amplio como para tener los contrastes más ricos de la lengua extranjera, pensando en el alumno de inglés general, no estoy hablando de profesores o tutores. Y después, ¿cómo puedo hacer para que este alumno que yo tenga, que por ahí quiera viajar, o quiera estudiar, o quiera mirar una serie en inglés, o le guste el rap, o le guste cualquier cosa de música, cómo puedo hacer para que esta persona pueda empezar a entender mucho más de lo que entiende? Y entonces, algo que nos pasa en el discurso es que las palabras que son nuevas tienen mucha fuerza y mucha claridad, y las palabras viejas no tienen esa fuerza y esa claridad. La primera vez que mencionas una palabra, la enuncias claramente. Después, las segundas, terceras menciones se hacen mucho más chiquitas, que son cosas que no nos pasan en el español. En español no trabajamos de esa forma. En español es la sintaxis la que me permite hacer que la información realmente importante y focal vaya al fondo de mi oración. En inglés, como es una lengua muy sencilla, por suerte, para aprender, y tiene muy poca... no es muy rico el final de los verbos o los sustantivos, tengo una estructura muy fija, entonces yo cambio el enunciado y cambio la idea. En español nos pasa en un punto, entonces yo soy una persona inglesa y te digo, no sé, ¿cómo estás, gordo? No te ofendés, pero yo te digo, ¿cómo estás, gordo? Te ofendés porque pensás que estoy hablando de tu cuerpo. Y son esas pequeñas cosas que hacen una diferencia interesante. Bien. Me parece que los sonidos, si pensamos por ahí a nivel profesores graduados, los sonidos es algo que la gente tiende a mantener y a trabajar. Por ahí la entonación es algo que se va muy rápido en un contexto monolingüe, en un contexto como el nuestro. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con otra persona que habla español rioplatense. Creo que lo que nos falta es esa pata de pluralidad de lugares. Si pensamos de vuelta en cuando le enseñas a alguien, no sé, en una empresa, si tu alumno trabaja con chinos o tu alumno trabaja con indios, es súper importante que hagas un punto del inglés de esas personas y darle estrategias al alumno para que se pueda comunicar mejor. A veces nosotros mismos necesitamos estrategias para entender. No sé si te pasa a vos, pero yo creo que mi acento extranjero de producción es bastante mejor que mi acento extranjero de percepción del inglés. Yo a veces miro películas y no entiendo lo que están diciendo. Pero me pasa también que estoy en retiro, suena el que me anuncia dónde tengo que ir, tampoco sé si dijo el rápido argentino o Urquiza. Claro. Me parece que son muchas cosas que están pasando a la vez. Bien, bien. Por ahí después, cuando lleguemos al nivel terciario, que es donde vamos a ir yendo ahora, podemos retomar este tema del discurso, pero ya a otro nivel, ¿no? A cómo vos lo incorporás a las clases ya para nivel terciario. Yendo a la formación docente, históricamente o tradicionalmente, la enseñanza de la fonética estuvo muy ligada a los modelos más conductistas, ¿sí? De repetición, por ejemplo. ¿Crees que eso cambió? ¿Sigue estando esa tradición muy arraigada en la formación docente? ¿Y cómo crees vos que se debe enseñar la fonética o la fonología? Yo creo que como en todo proceso cultural hay movimientos pendulares. Entonces vas de un momento donde no le damos nada de pelota a un momento que te volvés obsesivo con una característica. Me parece que lo que nos pasa en el nivel superior, no sé quién es la audiencia, pero por ejemplo, Argentina tiene una formación muy sólida en el nivel superior porque la carrera que vos elegís como título de grado está muy orientada a tu profesión. Si pensamos
que por ahí los contenidos que nosotros trabajamos en un profesorado, en un instituto de formación docente, en un doctorado, muchas veces son los mismos o la misma bibliografía que la gente trabaja en un curso de maestría en el exterior. Entonces ahí tenemos un punto muy distinto. Otro punto importante tiene que ver la carga horaria y la fuerza que se le da a la precisión. Me parece que nos pasa bastante en tres áreas en particular, que serían lengua, gramática y fonética, donde al menos yo fui formado en la idea de que la proximidad con el acento nativo es ideal, y creo que cambió mi postura a través del tiempo, pero creo que algo que nos caracteriza en Argentina es esta profundidad que tenemos en nivel superior, en nivel terciario. Eh, Algo que se da con fonética, que no se da con las otras áreas de la lengua, es que fonética está como una especie de limbo, porque la fonética tiene que ver mucho con el cuerpo. Entonces hay ciertas cosas que hacemos que son más bien parecidas a las artes o parecidas al entrenamiento, no sé, de un cantante o de un bailarín, donde tenés que ponerle el cuerpo y tenés que explorar tu cuerpo para lograrlo. O sea, hay mucho que es cognitivo, totalmente cognitivo, y hay mucho que es corporal. Entonces, es esta experimentación corporal que muchas veces se entiende como conductista, que es conductista. En un punto, la justificación teórica tendría que ver con la sinapsis cerebral, que cuando vos haces algo que no estás acostumbrado a hacer y que tiene que ver con un movimiento, por ejemplo, eh, la sinapsis cerebral sucede, esas cosas que suceden frecuentemente, se genera una especie de conexión frecuente. Lo que me parece que es importante es separar la idea de que esto que es una herramienta de la clase no tiene que ser mi clase. Creo que un pecado capital que cometemos muchas veces en el nivel superior es pensar que fonética es transcribir. No sé si le pasó a mucha gente, es algo que todo el tiempo la gente está preocupada cómo se transcribe tal cosa, cómo se transcribe tal cosa. Uno puede enseñar sin símbolos. Nosotros usamos los símbolos porque tenés 6 meses de tiempo para que un alumno logre un objetivo. Usamos esos símbolos benditos para que la persona pueda tener un registro visual, porque mucha gente se beneficia de la información visual por sobre aquellas cosas que escuchamos. Si solamente escucháramos, sería muy difícil llamar la atención de alguien hacia una cosa en particular. Me parece que lo que cambió en el tiempo es que antes era escuchar y repetir, y ahora más bien es escuchemos, reflexionemos, y una vez que generamos esa conciencia fonológica, empezamos a activar el cuerpo. Y también darle bola al cuerpo. A ver, Francisco, si entendí bien. Por ahí lo que vos estás sugiriendo es que la repetición puede ser una técnica dentro de la materia, pero lo que no es un marco teórico que va a No, dominar claro. la enseñanza. Digamos, podemos El marco teórico es otra cosa. Bien, bien. Me parece que ahí está por ahí el meollo del asunto. Y ahí por ahí está el problema del profe que lo lleva al aula con esa... Que hablar lindo inglés no significa que es mi escudo de protección o es separarme de la otra persona. Más bien tendría que ser un puente para ayudar a otra gente a lograr su objetivo. Me parece que ahí hay un punto de comunicación importante que no tenemos que perder. De vuelta, la parte corporal es necesaria, también es necesaria la parte perceptual. Hasta que uno no puede escuchar algo, no puede producir algo. Y muchas veces necesitas mucho tiempo para que eso pase. Eh, yo diría que es parecido cuando uno entrega una composición y te la devuelven. Creo que la oralidad y la escritura son instancias muy personales, donde la persona que está aprendiendo a veces tiende a pensar que la crítica constructiva, esperemos, está hecha sobre su persona y no sobre esa cosa que produjo en ese momento. Me parece que a veces la forma más sana de llegar ahí es explicándolo y me parece tratar de compensarlo con una cuestión de un vínculo personal, si se quiere, para que no sea vos haces todo mal, sino, ok, esta es tu situación ahora, a dónde queremos llegar y por qué. Es importantísimo esto que estás diciendo porque desde las didácticas se trabaja una concepción del error y el alumno en la didáctica dice, sí, yo coincido con que el error es parte del aprendizaje, pero después cuando el error es trabajar sobre sus propios errores, muchas veces lo sienten como un ataque o algo que le toca el ego. Entonces yo siempre hablo con los alumnos la importancia de pensar, obviamente siempre que se haga con respeto, ¿no? Que el profesor te dé una devolución con respeto, realmente creer y vivir esa idea de que el error es parte del aprendizaje, que lo necesitamos y que el profesorado en realidad es una especie de red de contención que te va a permitir prepararte, ir preparándote para lo que viene, para el futuro,
Y si haces un error, no pasa nada, porque está esa red de contención en donde te vamos a dar una devolución, te vamos a ayudar a seguir creciendo. Pero hay que cambiar también, creo, de todos lados esa concepción del error como algo terrible, ¿no? Que lo vivo, creo que a ninguno nos gusta meter la pata, pero me parece que la idea es pensar en aquello que sí lograste. Algo que uso yo en las clases es, la primera clase de cualquier materia oral, grabamos un audio de tu estado en ese día, qué sabías. Y después se vuelve una especie de cápsula del tiempo que se abre después. Me parece que la riqueza de esa actividad es que aquella persona que cumplió, ¿no?, el objetivo de la materia se lleva algo, porque va a haber visto, seguramente un proceso a través de toda esa reflexión y a través de todo ese trabajo, porque me parece que lo que también tenemos que pensar es que el aprendizaje no es solamente acreditar algo, me parece que el aprendizaje es ese transcurso, esa experiencia que, dependiendo de tu situación ese año, tu situación emocional, tu compromiso con montones de factores, puede ser que acredites o no, pero me parece que todo el mundo se va llevándose algo que lo hace más rico. Y son experiencias que después, como profe, las llevas al aula. Claro, ese es el tema. Y esas Claro. experiencias negativas también son multiplicadoras. Me parece que hay que trabajar sobre ese lado en especial. Y también hubo un cambio grande al incorporar la parte de didáctica, ¿no? Porque cuando vos estudiaste, cuando yo estudié, nosotros no teníamos el componente de la didáctica de la fonología, no se trabajaba mucho. Desde aquella época ahora hubo montones de cambios en las materias en general. Me parece que eso fue una incorporación muy sana, por ahí no muy clara al principio, y que de a poco, me parece que eso empezó a pasar en el Joaquín, en nuestro ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que después fue una práctica que se multiplicó en los otros lugares. Además, materias, a medida que la gente fue viendo el resultado, empezamos a poner ese contenido en las otras instituciones. No sé si me pasa mucho igual que me pasaba en la primaria. Los chicos de tercer grado te aman, te ven en el pasillo, te dan un beso, de tercer grado en adelante se empiezan a distanciar del profe. Yo creo que en el profesorado o en el doctorado, los primeros 2 años, los alumnos están enamorados con la lengua de estudio. Y después cuando empiezan a trabajar, ese amor empieza a ser pluriamor, en que muchas veces es a través de su vida profesional que revalorizan aquello que hacen en el profesorado. Entonces me parece que es un muy buen momento, tercer y cuarto año, para revisitar aquello que ya saben y empezar a conectarlo con eso que probablemente les da pasión. Estamos de vuelta en un país donde la gente tiene que trabajar para poder terminar sus estudios, entonces me parece que es revalorizar aquello que te pasa en el aula, y verlo de otro lado, verlo del lado intermedio, porque creo que un concepto muy clave es que nosotros somos aprendedores más experimentados, pero seguimos aprendiendo. Entonces, si uno se para de ese lugar, lo que puedes compartir esa experiencia de qué estrategias me sirvieron a mí y por ahí te pueden llegar a servir a vos. De vuelta hablando de este debate de hablante nativo o no nativo, un profesor no nativo con formación puede compartir con su alumno esa experiencia de haber tenido que aprender esta lengua extranjera y muchas veces son súper transferibles, es haber estado en el mismo lugar, es entender a la otra persona qué es lo que le está pasando. Me parece que eso es súper rico, especialmente en el tercer y cuarto año, que es donde trabajamos con estos contenidos. Esto que vos decís de que en cuarto año, digamos, se olvidan o se olvidan de que ese amor por la lengua, yo creo que lo único que sucede es que se resignifica porque la carrera misma va convergiendo siempre en el tema de la didáctica. La construcción de la práctica docente y el formarse como docente y tener una identidad docente te va llevando a poner todos esos conocimientos que adquiriste en la carrera, fonología es uno de ellos, en la práctica y ver ahora sí, vos lo aprendiste, pero ahora cómo lo enseñás. Yo igual creo que deberíamos empezar a hacer eso muy desde el principio, ¿no? Yo les insisto mucho a mis alumnos de primero, de aprender ya desde el vamos la lengua 1, en el rol de profesor, no en el rol de alumno. Y cuando los evalúo desde el rol del profesor. El alumno le preguntó al profesor tal cosa. ¿Cómo le respondería el profesor? ¿Por qué? Porque me parece que es ponerlos desde el primer día, sí. el rol que van a tener. Y por ahí mi sensación fue que en fonología no llegué a tener ese rol. En ningún momento me pusieron en el rol de enseñar, o muy pocas veces. Creo que ahí hay una clave fuerte y me parece que también tiene que ver con qué modelo de enseñanza estamos buscando. Yo creo que mucha gente lo aplicaba desde el principio, esto de pensarlo desde la docencia. Yo fui ayudante alumno y profesor y fui alumno también. Por ahí como ayudante alumno revisité
cátedras donde yo estuve como alumno, pero no registré cosas que el profesor hacía y que por ahí estaban orientadas hacia enseñar, y a mí se me pasaron porque estaba obnubilado por aprender, no sé, 10 palabras nuevas, 5 ways off, o cómo producir, no sé, una ya en inglés. Me parece que son momentos de la carrera. De vuelta, mi sensación es que a veces al principio el objeto de estudio es con lo que se llama la estrella de la corona, muchas veces porque nosotros como profesores estamos preocupados por hacer tics en cubrir contenido del programa y no pensarnos como personas que tienen una profesión y que están tratando de que estos alumnos que tengan enfrente vean a la profesión como lo que es. No es solamente saber inglés o que se guste el inglés, sino posicionarte como docente, o también en la carrera de traducción, posicionarte como ese nexo entre culturas muchas veces. Creo que la clave es empezar a hacer esa diferenciación y volverlo utilitario. Me parece que a veces, cuanto más leemos sobre distintos experimentos en muchos lados, pensamos que lo que es utilitario no es válido o no sirve o no es académico. Me parece que esa falsa dicotomía entre lo académico y lo de enseñanza no es beneficioso para nadie. Me parece que tratar de que sean dos cosas que están todo el tiempo presentes y que se comuniquen es súper interesante y válido. Y muchas veces nuestros alumnos ya de primer año están trabajando y tienen esas dificultades. Pensemos, no sé, ayer estaba hablando justamente de cómo se enseñan los pasados. En inglés, para los que no son de inglés, los libros los hace alguien que sabe muy poquito de fonología, hace una actividad y lo graba un hablante nativo que no sabe nada de enseñanza. Entonces, muchas veces la idea buena o mala que haya tenido que escribir el libro está plasmada muy fea en el audio. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿cómo podemos hacer para que esa actividad que aparece en mi libro sea relevante? Porque estoy hablando con alumnos que comparten un montón de cosas, en nuestro caso, hablantes de español como lengua nativa. Entonces yo por ahí me tengo que olvidar de que el libro me habla de 3 posibles finalizaciones, sino pensar, ok, la gran cosa que enseño es, ¿agrego una sílaba o no? Porque si yo digo, I watched it, ¿cómo sería? I watched it, la persona puede pensar que, no, I watched it, lo miré y no lo vi. Entonces, o lo miré a eso, aparecen cosas como objetos, es medio engorroso, pero para replantearse que esa rúbrica que te aparece en el libro no te ayuda mucho, lo que te ayuda más es pensarte como profesor, capitalizar ese conocimiento que tenés de lo que el alumno que tenés enfrente sabe o no sabe, qué es lo que le puede servir o no, y ramar esas actividades, no perdamos todo el capital de actividades, porque a veces estamos corriendo para encontrar actividades o cosas, pero pensemos en función de lo que es realmente útil a nuestro alumno. Creo que Julieta decía la semana pasada que los libros son internacionales. Totalmente. Un libro le va a dar mucha bola a la L y a la R, porque todo el mercado asiático necesita diferenciar rice, pero nosotros no nos es un problema. Nuestro problema por ahí es la S. En español nosotros aspiramos la S. Decimos Osvaldo espera a Esther en la esquina. Ahora, vos y yo, que somos hablantes de español, que aspiramos la S, la escuchamos. Si yo te digo, she try hard, yo escucho la S de she tries hard. Pero lo escuchamos vos y yo porque compartimos la L1. Ahora una persona de la China o una persona de Brasil probablemente no esté escuchando lo que estoy escuchando yo, y ese alumno que vos le pusiste muy buena nota en el mock exam de un examen oral, quizás si lo corrige alguien de otro lado, la nota no sea tan igual porque hay problemas de inteligibilidad. Bien, y me gustó esta idea de poder partir por ahí de la propuesta que hace sobre fonología el libro y a partir de eso construir, ¿no? O sea, por ejemplo, vos decís seleccionar específicamente para el estudiante que tenemos, situarlo, es decir, el estudiante de Argentina, inclusive no toda la Argentina tiene la variedad de español, o sea que también dentro de Argentina... La S, por ejemplo, una persona en Santiago del Estero tiene otra S. Claro, por eso situarlo en el lugar donde estoy enseñando y luego darle mucha más importancia o relevancia a aquellos elementos que sean distintivos. ¿Te entendí bien? Y que tengan un propósito. Para mí, creo que a la hora de pensar en cómo enseñamos pronunciación, nos tenemos que acordar de que no es lo mismo lo que quiero que mi alumno pueda percibir y entender de lo que yo quiero que él o ella produzca, que no es lo mismo, no hay una regla para todo el mundo, hay que pensar, ¿para qué estoy enseñando lo que estoy enseñando? ¿Qué beneficio le va a traer a mi alumno o no? Mi alumno es un alumno de escuela, mi alumno es un alumno de escuela secundaria, escuela primaria, inglés de negocios. Hay un montón de razones. ¿Qué tipo de cosas le interesan a él del inglés? Mi acento, porque soy profe de fonética, la tradición es británica, pero realmente a la mayoría de los chicos les interesa mucho el inglés americano, están expuestos al americano. No hay nada de malo en eso. Entonces, lo que yo aporto por ahí es variación.
de vuelta traer cosas, experiencias de otros lados. Me parece que la riqueza que tiene, no sé, el acceso a la información, a los materiales hoy por hoy es súper, súper interesante y no hay que perdérselo. Y preguntarse, creo que lo que tenemos que preguntar es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy enseñando esto? Eh, es teachable, o sea, es posible de ser enseñado, es frecuente, tiene relevancia en mi contexto, tiene relevancia en lo que el alumno va a hacer en su clase, o es, no sé, solamente una cosa chiquitita que no tiene mucha incidencia en la comunicación real o en la percepción del inglés real, o el inglés real, me quiero decir, al inglés fuera del aula. Sí, que quizás alguien se fanatiza con la fonética porque le gusta personalmente la fonética, y Ujú. enseña, le incluye, y está el que no le gusta, tuvo una mala experiencia en la carrera por ahí, y directamente la elimina, ¿no? Tenemos que tratar como de pensar que esto es un contenido y que hay que ver cómo Y transmitimos el contenido. Y creo que a veces el tema es el miedo o el sentirse expuesto. Si empezamos a pensar que somos puentes y no somos diccionarios, vamos a ser mucho más felices. Porque cualquier persona, por más que le haya ido re bien o re mal en el profesorado, sabe un montón. Entonces, si vos pones un audio o una película o situaciones donde realmente el chico no puede seguir lo que está pasando, estoy seguro que cualquier persona con formación va a poder entender con mayor facilidad lo que está pasando y darle soluciones y estrategias a ese alumno. Creo que la clave es esto, darle estrategias a la gente. Y creo que se está logrando en las materias de los profesorados. Y también, ¿por qué no de los traductorados? A nivel traductorado, algo que pasó que es mágico es que ahora los chicos le dan mucha bolilla al multimedial. Entonces, fonética, que era una materia que siempre pensaban que era una pérdida de tiempo, porque la visión originaria es que la traducción es escrita, de repente cobra un valor inesperado, porque por un lado hace que la persona reflexione sobre su producción, y por otro lado puede llegar a ser mejor intérprete, a poder trabajar con, no sé, traducción de textos audiovisuales, y se abren montones de campos. Bien, bien. Francisco, me gustaría, porque ya estamos más o menos promediando el tiempo de la charla, me gustaría que puedas volver a aquellos conceptos que fuimos discutiendo con los que vos querés que la audiencia se quede hoy. ¿Sí? Te Me doy, parece. perdóname, no, te doy un minuto para que lo pienses. Mientras tanto, les recuerdo a la gente nuevamente que el viernes vamos a estar publicando la conversación que tuvimos con el profesor Mariano Montserrat y la profesora Cristina Magno sobre inclusión y el aprendizaje de lengua extranjera como un derecho. Una conversación muy interesante, así que no se la pierdan, va a estar el viernes publicada. Ahora sí, te cedo la palabra para que vuelvas a los conceptos que te parezcan más relevantes. Me parece que el concepto principal es no tenerle miedo. Pensar en fonética, pensar en objetivos. Mi alumno como alumno de inglés general tiene que aprender ciertas cosas y yo como profesional de la lengua necesito poder saber otras cosas y acercar otras cosas del aula. Son objetivos muy distintos. Creo que a veces confundirlos es un problema. Revalorizar el lugar del español. El español puede ser un puente, puede ser un punto de partida muy rico para pensar variedades sociolingüísticas, para ver que esto no existe en la nada, sino que son personas con identidades y con experiencias. Eh, Pensar que una cosa es fonética como producción y fonética como escucha, me parece que eso es algo súper rico. Pensar estrategias para el aula y no olvidarnos de que están. Me parece que en inglés no le damos tanta bolilla como en el aula de inglés general, porque por ahí se le dan otras lenguas. Eh, y creo que es capitalizar lo que el alumno trae. Me parece que eso es súper importante. No pensar que eso es inválido. Y de vuelta, el español y el inglés son lenguas muy grandes. Entonces hay muchas cosas que están súper bien y que por ahí uno desconoce que están bien. Y por ahí llegar a eso desde un lado de mayor humildad y ver que por ahí el alumno puede tener cosas que uno desconoce y qué mejor que todos compartamos ese nuevo aprendizaje. Sí, me gustó mucho esta idea que propusiste al principio de dar un espacio a la reflexión y la reflexión Uh sobre las -huh. lingüísticas y cómo respetar la variedad del otro, las elecciones lingüísticas del otro, ¿no? Me parece que eso también fue un punto de lo que más Totalmente. fuerte, ¿no? Y Bien. a veces pensamos del inglés es menos choqueante. Traer un ejemplo de, no sé, la gente que se come el H en inglés y la gente que se come el S en español. Pensar que depende de qué país estés, eso es válido o no es válido, y quién dice que es válido. ¿Y es válido siempre o es válido en un contexto y en un registro? Pero son todas preguntas que ayudan a que la gente vea la lengua extranjera y a la lengua en general como algo más abarcativo de lo que muchas veces se piensa que es. Bien. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo. Ha sido una charla muy Muchas gracias a vos. para seguir discutiendo. Así que vamos a compartir con la gente cuando termine la charla las preguntas que dejó Francisco para que sigan pensando.
Y también mañana vamos a compartir bibliografía que Francisco nos acercó